Continuamos a partir de aquí, ¿no? Tenemos datos del problema. Los datos del problema corresponden a la masa de la refrigeradora, 152 kilogramos. Va a intervenir la gravedad, 9,8. Metros sobre segundos cuadrados. Ya es un valor conocido. Hay un ángulo que nos dan. Pongamos ángulo teta, 30 grados. Y nos dan una fuerza de 700 newton. ¿Y qué es lo que nos preguntan? Nos preguntan una distancia de... Esa es nuestra interrogante. Entonces tengo allí los datos. Veamos un diagrama de cuerpo libre. Para ello pues voy a recurrir nuevamente a la figura. Está llegando Isurieta, interrumpiendo. Isurieta, atrasado. A ver. Vamos a suponer que esta es la refrigeradora. Y aquí pues vamos a aplicar una fuerza. Más o menos por aquí. Por ahí está una fuerza. Y está un peso. Más o menos por aquí. ¿Qué más? Hay una fuerza de rozamiento también por acá. Ya, le ponemos los detalles. Esta es la fuerza. Aquí hay un ángulo, ¿no? Este es el ángulo teta. Este es el centro de gravedad. Y esta es la fuerza de rozamiento. Hay esas tres fuerzas. Ahora, esa fuerza que está inclinada se puede componer en dos, ¿no? En una fuerza horizontal y una fuerza vertical. De tal manera que con la fuerza que me dan inclinada se forme un paralelogramo aquí, ¿no? Aquí se forma un paralelogramo. Bueno, pongamos letras también.
en los vértices A, acá B, aquí C, y acá D. También hay distancias. Esto dice 30,63. Pulgadas. Las pulgadas son 2 comillas, ¿no? ¿Qué más? Hay esta distancia aquí, 11,31. ¿Qué más? Esa distancia. Ahora la altura, vamos a señalarle por acá. Esto le voy a poner con minúscula, de aquí hasta acá. Esta distancia también me da aquí el 11,31 es esta distancia. Y acá me están dando una distancia también desde el piso, ¿no? Esta distancia me dan en el problema que hicimos el diagrama en la clase anterior. Entonces tenemos aquí, este valor es de 20 pulgadas. Y este acá es la letra D. Que no sabemos, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Es la pregunta al ejercicio. ¿Qué más? Este es el peso, que equivale a masa por gravedad. Bueno, creo que tenemos ya todos los datos. Entonces trabajamos con esa figura. Tal vez en la horizontal y vertical faltó ponerle nombre. Aquí es Fx. Y acá Fy. Bien, por ahí estamos. Vamos con los cálculos. En los cálculos empezamos trabajando con el peso. ¿Cuánto es el peso? Peso igual masa por gravedad. Entonces calculamos el peso. 152 kilogramos por la gravedad 9,8
metros sobre segundos cuadrados. Bueno, aquí me va a dar el peso 1489,6. Y esa expresión, kilogramos metros sobre segundo cuadrado, sabemos que es Newton. Entonces tengo ya el valor del peso. Le pongo en un cuadrito para no olvidarme. Y que ese es el peso de la refrigeradora. Ahora debemos calcular la fuerza X, la fuerza Y, o sea, fuerza horizontal y fuerza vertical. Entonces, para la fuerza horizontal, Fx, multiplicamos el valor de la fuerza por el coseno del ángulo que esta forma con la horizontal. Entonces tendríamos que Fx es igual a la fuerza de 700 newton por el coseno de 30 grados. Entonces Fx, haga uso de la calculadora, 700 por coseno de 30 me da 606,2. Newton. Entonces ya tengo también este otro valor que lo pongo también en un cuadrito para resaltarlo, ¿no? Bien, vamos a calcular Fy. Fy sería igual a el valor F por el seno del ángulo. Entonces tendríamos que Fy es igual a 700 newton por el seno de 30 grados. Fy uso la calculadora y le da exactamente 350 newton. Ahí tenemos la fuerza vertical. Fx y Fy pues son las componentes rectangulares de la fuerza inclinada que aplica la persona. Esto es para empujar la refrigeradora, ¿no? Entonces vamos a calcular el cálculo de torques. Cálculo de torques respecto al punto, podría ser D, que es el que se considera para que no gire, no se volque, ¿no? Entonces diríamos suma de torques
respecto al punto D igual a 0. No queremos que gire, ¿no? Entonces, en el punto D se va a eliminar la fuerza de rozamiento porque está en la misma dirección. Quedaría la del peso, 1489, que sería el valor del peso, ¿verdad? 6 newton por la distancia, que sería 11,31. 11,31 pulgadas, ¿no? $11,31. Está llegando al máximo muy atrasado. Ya. Bien, menos 606, eso sería FX, ¿no? 606,2 newton por el brazo, que sería el valor D, que es lo que busco, menos FY, que sería 350 newton por la distancia, que sería 30,63 pulgadas. 30,63 pulgadas. Y no hay más, ¿no? Igual 0. Entonces estoy aplicando torque respecto al punto D. Las cantidades numéricas tengo que multiplicar. Entonces en el primer caso daría 16.847 38 newton pulgadas. El segundo pues queda igualito, 2 newton. Newton por D, ¿no? Y en el otro caso hay que multiplicar. Sería 10.720,5 newton pulgadas. Y esto es igual a 0. Continúo en siguiente pizarra.
me quedaría sumando los valores o restando los valores, sería 6.126 como 88 Newton pulgadas menos 606,2 Newton por distancia igual 0. De aquí puedo despejar distancia y me va a quedar una fracción, 6.126,88 Newton pulgadas dividido para 602,2, perdón, 606 606,2 Newton. Entonces va a eliminar por simplificación el Newton. Y aquí me va a quedar que la distancia es 10,11 pulgadas. 10,11 pulgadas. Y esa vendría a ser la respuesta que corresponde al problema. Es decir, a esa altura usted debe aplicar, o la persona debe aplicar la fuerza para que la refrigeradora se desplace y no realice un vuelco, ¿no? No se volque. Esa es la idea, ¿no? Entonces, esta es la respuesta al problema. No puede ser muy arriba la fuerza porque entonces la refrigeradora no se desliza, sino que gira, ¿no? No queremos que se levante, sino que se desplace. Es un problema de aplicación práctica. En la casa pues, puede usted comprobar eso. Si le aplica una fuerza arriba, no va a desplazarla, sino que va a hacer que la refrigeradora se levante o trate de girarse. Eso no es lo que necesitamos, sino que se desplace, y para eso hay que tener un cálculo de dónde usted debe aplicar la fuerza. Eso suponiendo que la fuerza no la aplique paralela al suelo, sino que inclinada, ¿no? Hacia arriba. Bueno, hasta ahí el problema que corresponde al número 8 que habíamos dejado todavía por resolver, ¿no? Entonces tenemos todos estos cálculos. ¿Alguna pregunta, por favor? No se queden con dudas. Ahí usted tiene el esquema de la refrigeradora. Usted ve que hay una fuerza que está aplicando una persona en forma inclinada. Esa fuerza sí nos dan,
pero tenemos que descomponerla en dos, una fuerza horizontal y una fuerza vertical para hacer los cálculos de giro en relación al punto D, que está en la parte de abajo. Alrededor del punto D hemos estado calculando torques. Y eso es lo que determinó el cálculo de la distancia. Como se nota, esa distancia es la que se ha considerado desde el suelo hasta la aplicación de la fuerza. Esta es la distancia que hemos calculado. Muy bien. No hay preguntas, entonces avanzamos. Avanzamos. Vamos a ver otras diapositivas. Vamos a ver estas de aquí. Siguiendo la temática del libro o la organización del libro, nos toca ver dinámica traslacional. A ver, sobre este tema, pues vamos a pedir que nos lea la niña Almache Sayenka, que llegó tarde. Almache, tenga la bondad de leer. No está. Dinámica traslacional. Se refiere a la aplicación de la segunda ley de Newton para la traslación con movimiento acelerado. Es decir, existe una fuerza efectiva o neta que actúa sobre un cuerpo cumpliéndose. ¿Cumpliéndose qué? Bueno, ahí hay una fórmula, gracias. Bueno, si ustedes le hablan de traslación, ya tiene la idea, ¿no? Que se va a mover desde un punto a otro, ¿no? Desplazándose en línea recta. Entonces hay un movimiento de traslación. Cuando hablamos de movimiento, pues se aplican básicamente las leyes de Newton y en forma específica, pues la segunda ley de Newton, cuando hay aceleración. En la imagen tenemos un carrito que está siendo movido por un peso a través de una cuerda que pasa por una polea. Entonces ahí hay una fuerza que actúa, va a haber una aceleración y en este caso pues el carrito tiene una masa. La relación entre estos tres valores que corresponden a magnitudes distintas es lo que se conoce como segunda ley de Newton. Y hablamos de que la suma de fuerzas o la fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces ahí hablamos de un movimiento acelerado que relaciona tres magnitudes: fuerza, masa y aceleración. Entonces vamos con la dinámica traslacional, de traslación. Siguiente. A ver, García Villasís, Sebastián, lea por favor. Villasís, no está conectado. García Villasís. León Ponce. León Ponce Cristian. Buenas. Por favor, lea. Le escucho. Espere. No le escucho nada. Aquí estoy, profe. A ver, ley de la inercia. Los cuerpos permanecen en equilibrio o en MRU mientras no exista una fuerza que modifique su estado. Ley de la fuerza. Explica que la fuerza neta o resultante que actúa sobre un cuerpo es proporcional a su masa y a la aceleración que logra alcanzar. Ley de la acción y reacción.
Al interactuar dos cuerpos, la fuerza que ejerce uno sobre el otro es igual en magnitud, pero en sentido opuesto, a la que ejerce el segundo cuerpo sobre el primero. Gracias. Esto es un recordatorio. Es decir, para que no olviden que las leyes de Newton son 3. Ahora, en esta temática de la presente clase, estamos hablando de la segunda ley, ley de la fuerza. Ahí explica que la fuerza neta o resultante es proporcional a su masa y a la aceleración. Si usted las multiplica, pues lógicamente habrá una magnitud directamente proporcional a ese producto. Ley de la fuerza. No olvide estas 3 leyes. Vamos a la siguiente. Dinámica rotacional. A ver, Olaya, Omar. Tenga la bondad. Dinámica rotacional. Se refiere a la dinámica que ocurre cuando un cuerpo gira alrededor de un eje o un punto central, virtud de la acción de la fuerza, llamada centrípeta, que es consecuencia de otra fuerza actuantes. En este caso, la fuerza centrípeta, que es la fuerza no inercial, puede ser determinada por Fc igual a m por ac. Listo, gracias. Así como hablamos de dinámica traslacional, también podemos hablar de dinámica rotacional. Está relacionado con el movimiento de rotación o circular, digamos, ¿sí, no? O circular respecto a un punto central. La Tierra, por ejemplo, tiene un movimiento de rotación, es decir, una dinámica rotacional. Va a intervenir allí una fuerza que se llama fuerza centrípeta, que es consecuencia de otras fuerzas que actúan. Por ejemplo, fuerzas eléctricas, fuerza gravitacional, fuerza de rozamiento. En el caso, por ejemplo, de un vehículo que toma una curva, hay el rozamiento de las ruedas con el pavimento. Entonces, pero existe una fuerza que obliga al cuerpo a tomar una dirección curva o un movimiento circular. Esa fuerza se llama fuerza centrípeta y puede ser calculada multiplicando la masa por la aceleración centrípeta. Masa por aceleración centrípeta, entonces nos da la fuerza centrípeta. En la figura que se visualiza, usted ve la dirección de la fuerza. Está dirigida hacia el centro. Por eso se llama centrípeta. En la parte inferior, donde está una persona haciendo girar un cuerpo a su alrededor, la persona actúa como eje. Y la fuerza con que esta persona hace que no se suelte el objeto o la piedra que está haciendo circular se llama fuerza centrípeta, o sea, la que está dirigida hacia su cuerpo, hacia el centro. Eso es lo que llamamos fuerza centrípeta. La fuerza dirigida hacia el centro de la circunferencia o del círculo que describe el cuerpo que está en movimiento circular o de rotación. Preguntas hasta el momento. Son cosas teóricas que hay que tenerlas presentes, no olvidarlas. En caso de una evaluación, pues usted sabe cuál es la respuesta correcta. Generalmente los videos quedan en la plataforma para que el estudiante los revise en caso de alguna duda. Momento de inercia. Veamos qué nos dice Romero Eduardo. Te escucho. Romero, ¿no está conectado? Bueno, todo esto queda grabado y además de eso lo registro, los que no participan. Romo Eric.
Romo, ya, tenga la bondad, lea por favor. El momento de inercia. El momento de inercia refleja la distribución de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación. Respecto a un eje de giro, depende de su forma, más bien de la distribución de su masa y de la posición del eje de rotación. Aún para un mismo cuerpo, el momento de inercia puede ser distinto si se considera ejes de rotación ubicados en distintas partes del cuerpo. Gracias, muy amable. El término inercia ya lo hemos analizado, ¿no? Es la oposición que tiene un cuerpo a cambiar de rumbo, a cambiar de dirección. Es una oposición que ejerce una masa, ¿no? Por ejemplo, se llama inercial cuando si algo está en movimiento, quiere seguir en línea recta y con la misma velocidad. No quiere detenerse. En la práctica se detiene, por ejemplo, un balón de fútbol que viene rodando se detiene porque actúan fuerzas exteriores, ya sea por fricción, rozamiento, o porque un jugador le puso el pie al balón. Entonces, hubo una fuerza externa que lo detiene. Pero por el balón, pues, si no hubieran fuerzas externas, seguirá moviéndose en línea recta en forma indefinida. Eso es movimiento inercial. Si está en reposo, pues continúa en reposo eternamente. Mientras no exista una fuerza que cambie ese estado de reposo, seguirá el cuerpo durmiendo ahí, ¿no? Por eso cuando una persona duerme más de la cuenta, está cumpliendo con la inercia, es decir, no quiere cambiar de estado. El momento de inercia entonces se da con un valor numérico que multiplica la masa por el cuadrado del radio, si es que este cuerpo está en rotación. Si no está en rotación, pues solamente está determinado por la masa. En rotación hay que hacer intervenir la masa y el cuadrado del radio. Si multiplica esas dos cosas, se obtiene el llamado momento de inercia de un cuerpo. Si hay varios cuerpos que están rotando, como se ve en la figura, entonces tenemos que sumar los productos de masa por radio cuadrado. Allí también va a definirse lo que es un torque, multiplicando el momento de inercia por la aceleración angular que adquiere todo el sistema. Entonces, momento de inercia por aceleración angular nos da torque. Aparece una nueva fórmula en dinámica rotacional. En todo caso, perdón, el momento de inercia depende de la masa, de la distribución de la masa, de la forma y de la posición del eje de rotación. Para un mismo cuerpo puede haber distintos momentos de inercia dependiendo de a dónde ubique el eje de rotación. En la Tierra, por ejemplo, cuando hablamos del planeta Tierra, se entiende que el eje de rotación es imaginario, ¿no? Y básicamente, pues, un punto de la Tierra tiene movimiento circular distinto a otro punto. Entonces, tiene una distribución de su masa muy específica, ¿no? Hoy día se dice que la Tierra, por el momento de inercia, ha ido cambiando de forma. Antes se pensaba que la Tierra era solo como un balón esférico, pero debido al momento de inercia rotacional o en la dinámica rotacional, ha ido cambiando con el tiempo una forma y hablamos ahora de una forma distinta a la esferoidal. Ahora es geoide, un geoide en rotación, ¿no? Más ensanchada en la parte ecuatorial que en los polos, ¿no? Eso hace que cambie continuamente un tipo de análisis cuando se habla de
la inercia del planeta Tierra en la rotación. Muy bien. Importante descubrir algunas cosas curiosas. Les invito a leer esas páginas que están contenidas en el libro o profundizar un poco investigando en internet, ¿no? Momento de inercia para los cuerpos. Depende de la distribución de su masa, de su forma y de la posición del eje de rotación. Aquí hay algunas fórmulas que nos permiten calcular el momento de inercia para cuerpos. Por ejemplo, para varillas, para placas, para discos y para otros cuerpos que los puede usted investigar en la página 54 del libro. Estas fórmulas las vamos a utilizar en los problemas aplicados, ¿no? Dependiendo de qué forma tenga el cuerpo, podemos calcular el momento de inercia. Esto en dinámica rotacional. Hay que recordar también algunas fórmulas del movimiento circular. Eso lo vimos en el curso anterior, ¿verdad? Aceleración centrípeta, velocidad angular, frecuencia, aceleración angular, el ángulo girado y el torque, que ya lo mencioné, sale de multiplicar el momento de inercia por la aceleración angular. Nos recomiendan resolver problemas propuestos para afinar esa parte, ¿no? Hasta ahí vamos a quedar en esta parte porque ya el tiempo se agotó. Seguimos a partir de aquí por la siguiente clase.